Imagina que estás flotando en el vacío, a 384.000 kilómetros de la Tierra. Eres Neil Armstrong o Buzz Aldrin en el Apolo 11, y el mundo entero te está mirando. Pero de repente, sientes un latigazo de dolor insoportable en la boca. Es una muela que empieza a latir con fuerza, impidiéndote concentrarte en el aterrizaje. ¿Qué haces? No puedes llamar a una ambulancia, no puedes ir a un dentista y no puedes acercarte a urgencias para que te traten. Pero lo peor de todo es que no puedes simplemente aguantarte, porque en el espacio un dolor de muelas puede matarte. Hola amigos y bienvenidos a Dentalk Stories. Soy el doctor Simón Pardiñas y hoy vamos a dejar la Tierra para descubrir la odontología espacial. Una historia fascinante llena de peligros invisibles, dientes que explotan por la presión y pastas de dientes que los astronautas se tienen que tragar. Prepárate porque lo que vas a escuchar supera cualquier película de ciencia ficción. Cuando pensamos en los peligros del espacio, nos imaginamos la falta de oxígeno, la radiación o el frío. Pero durante la carrera espacial, la NASA tenía un miedo mucho más terrenal: los dientes de sus astronautas. Para que lo entiendas, voy a explicarte un fenómeno físico llamado barodontalgia o aerodontalgia. Es un dolor provocado por los cambios bruscos de presión debido a que cuando un gas está atrapado, se expande o se contrae según la presión exterior. Ahora imaginad que un astronauta tiene una pequeña caries oculta o un empaste antiguo mal hecho con una pequeñísima burbuja de aire atrapada debajo. Al despegar el cohete y salir de la atmósfera, la presión baja drásticamente y ese aire atrapado dentro del diente busca expandirse con una fuerza brutal. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que presiona directamente contra el nervio provocando un dolor tan extremo que llega a ser incapacitante, casi de locura, pero que puede dejar a un piloto o un astronauta fuera de combate en segundos. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial ya hubo casos de pilotos que perdieron el control de sus aviones cegados por este dolor al ascender con sus aparatos. Por eso, los dentistas de la NASA se convirtieron en los guardianes más estrictos del programa Apolo y para ello crearon un programa de prevención que obligaba a los astronautas, antes de subir a la nave, a alcanzar la categoría clase 1, una salud oral perfecta. Eran tan estrictos que si había la más mínima duda con una muela, se trataba como fuera necesario. Llegaban a cambiar empastes antiguos por amalgamas de alta calidad o de oro, para asegurarse de que no quedara ni una pequeña burbuja de aire atrapada. Incluso a algunos astronautas se les extrajeron muelas del juicio sanas solo por precaución. Tenían una filosofía muy clara: en el espacio la prevención es la única medicina y nadie quería ser el responsable de abortar un alunizaje por una infección dental. Pero una vez arriba, ¿cómo se lavaban los dientes Neil Armstrong y compañía? Porque ese es otro problema. En la Tierra, escupir en el lavabo es fácil, pero en gravedad cero es un desastre. Si escupes líquido, no cae, sino que se rompen miles de esferas flotantes que pueden meterse en los paneles eléctricos o causar cortocircuitos. Así que escupir la pasta no era una opción. ¿Qué hicieron entonces para solventarlo? Para el Apolo 11, la NASA desarrolló una pasta especial llamada NasaDent, que tenía dos características. Primero, no hacía espuma y segundo, y más importante, era comestible. El protocolo de higiene de Armstrong y sus compañeros era cepillarse con esa pasta y al terminar tragarse la mezcla de pasta y bacterias. Era la única forma segura de mantener la boca limpia sin poner en riesgo a la nave. Pero a pesar de todo esto, la pregunta seguía ahí: ¿y si fallaba algo? ¿Y si en medio del viaje a la Luna surgía un flemón incontrolable? Pues había que solucionarlo como se pudiese. Para ello, en el botiquín del Apolo 11, junto a las vendas y pastillas para el mareo, había un pequeño estuche dental de emergencia. Pero no esperéis tecnología de última generación. La solución de la NASA para un dolor extremo se reducía a dos opciones: dosis masivas de antibióticos y analgésicos, y si eso no funcionaba, había que quitar la pieza con un forceps. El protocolo decía que si un astronauta no podía aguantar el dolor, uno de sus compañeros tendría que hacer de dentista. Imaginaos estar flotando en gravedad cero, sujetando a tu compañero como puedes, con una anestesia local básica inyectable y teniendo que arrancar la muela allí mismo con unas tenazas. Sin duda, sería la extracción más terrorífica de la historia. Afortunadamente para ellos, sabemos que en el Apolo 11 no hizo falta. Ninguno de sus astronautas tuvo problemas dentales, pero otros no tuvieron tanta suerte, como el cosmonauta soviético Yuri Romanenko.
A finales de 1977, Romanenko comandaba la histórica misión Salyut-6 junto a un compañero. Su objetivo era batir el récord de permanencia en el espacio, pero a mitad de la misión, Romanenko empezó a sentir una pequeña molestia en una muela. Al principio, Romanenko intentó ocultar su dolor a la base de control en la Tierra. Como buen comandante, no quería que una muela pusiera en peligro una misión multimillonaria o demostrara debilidad para sus superiores. Pero el dolor llegó a ser tan insoportable que se lo tuvo que confesar a su compañero de vuelo. Imaginad estar encerrado en un cilindro de metal del tamaño de un autobús orbitando la Tierra a 27.000 km/h sin poder dormir por el dolor y sabiendo que no puedes dar la vuelta y volver a casa. El gran problema era que los soviéticos no habían incluido un kit de extracción dental en condiciones. Pero entonces, ¿qué hizo Romanenko? Pues aguantarse y soportar una auténtica tortura durante 2 semanas enteras. Y para intentar calmar algo el dolor, recurrió a un remedio desesperado. Se pasaba el día con la boca llena de agua caliente, manteniéndola justo sobre la muela infectada, para intentar calmar el latido del nervio, aunque fuera por unos minutos. Fueron 14 días de agonía en las que tuvo que seguir trabajando, realizando experimentos y complejas maniobras espaciales con un dolor que aquí en la Tierra nos llevaría directos a urgencias llorando. Y claro, cuando regresaron a la Tierra y la cápsula aterrizó, podéis imaginaros que la prioridad número 1 de Romanenko no fue celebrar el récord, sino ir directo al dentista. Ese calvario de 2 semanas fue un punto de inflexión histórico, porque demostró que un dolor tan minúsculo podría incapacitar por completo a un comandante de élite y puso en alerta a todas las agencias espaciales, cambiando los protocolos dentales en el espacio para siempre. Hoy en día, en la Estación Espacial Internacional, tienen kits mucho más avanzados para hacer empastes temporales e incluso cuentan con teleasistencia de dentistas desde la Tierra. Pero todo esto que os he contado sigue vigente. La odontología espacial sigue siendo prioritaria porque, como hemos visto, conseguir llegar a otros mundos puede depender de algo tan simple, pero tan vital como tener una boca sana. Así que si hoy te da pereza lavarte los dientes o ir a una revisión con tu odontólogo, recuerda a Neil Armstrong tragándose su pasta de dientes. Al menos tú tienes un lavabo y gravedad para escupir. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más curiosidades sorprendentes sobre la historia de la medicina y la odontología, no olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Y cuéntame en comentarios, ¿seríais capaces de sacaros una muela a vosotros mismos si estuvierais solos en Marte? Os leo.